El eco de la sombra. El viento del desierto aullaba, como si el mismo desierto estuviera vivo y susurrara secretos antiguos. Asontaba con furia a la figura solitaria de un joven explorador llamado Daniel, quien luchaba contra la fuerza implacable del viento. Apretó con fuerza un pergamino desgastado, herencia de su abuelo, un legado que había pasado de generación en generación. Se decía que el mapa conducía al tesoro perdido de El Dorado, una promesa de riquezas más allá de la imaginación. Daniel se había burlado de las leyendas, considerándolas meras fantasías sin fundamento. Era un hombre de ciencia, de razón, siempre buscando respuestas en hechos y evidencias tangibles. Sin embargo, el mapa lo llamaba, con un susurro que no podía ignorar. Le susurraba aventuras, riquezas incalculables y misterios que esperaban ser desvelados. Se sintió atraído por sus intrincadas líneas, cada pliegue una promesa, cada marca un misterio esperando ser descubierto. Había viajado durante semanas, sus únicos compañeros el sol abrasador y los escorpiones que se arrastraban por la arena. El mapa lo condujo a un cañón desolado, envuelto en sombras profundas. Un presentimiento lo invadió, una sensación de que algo lo observaba. Sintió una presencia allí, antigua y vigilante, como si los espíritus del pasado aún rondaran ese lugar. Con una respiración profunda, Daniel se adentró en el cañón, sus pasos resonando en el silencio. El aire se volvió frío, pesado, cargado de una tensión palpable. El silencio era absoluto, roto solo por el latido de su propio corazón que martillaba en sus oídos. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que no estaba solo, que algo o alguien lo observaba desde las sombras. La entrada a la cueva estaba oculta, disimulada por las arenas movedizas. Daniel cayó de rodillas, apartando el polvo. El aire que se filtraba por la abertura era rancio, cargado con el aroma de la decadencia y algo más, algo antiguo e innombrable. Vacilante, entró. La oscuridad lo engulló por completo. Buscó a tientas su antorcha. La llama cobró vida y proyectó sombras grotescas en las paredes de la cueva. El aire era denso con el peso de los siglos. Una voz, débil y aguda, rompió el silencio. Retrocede. Siseo, este no es tu lugar. Daniel se quedó helado. Su sangre se convirtió en hielo. Estaba seguro de que la voz había venido del interior de la cueva, resonando a su alrededor. Siguió adelante. Su corazón latía como un tambor en su pecho. La voz regresó, más fuerte ahora, llena de una tristeza desgarradora. El tesoro está maldito, susurró. Retrocede mientras puedas. El camino giraba y se retorcía, conduciendo a Daniel hacia el corazón de la montaña. El aire se volvió más frío, el silencio más denso. Los susurros lo seguían, aumentando en número e intensidad. Buscamos fortuna, se lamentaban, sus voces un coro de desesperación. Solo encontramos la muerte. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estas voces, se dio cuenta, pertenecían a aquellos que lo habían precedido, atraídos a su perdición por la promesa de El Dorado. Sus palabras eran una advertencia, una súplica que resonaba a través del tiempo. Pero Daniel estaba decidido. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. El tesoro, creía, valía el riesgo. Ignoró las voces, sus súplicas se desvanecieron en la oscuridad detrás de él. El túnel descendía, el aire cargado de humedad. El olor a tierra húmeda y descomposición se intensificó. Se acercaba al corazón de la montaña, al corazón del misterio. El túnel desembocaba en una vasta caverna, un abismo de oscuridad y misterio. Daniel contuvo el aliento, su antorcha iluminó una escena de asombro y horror. La luz danzaba en las paredes, revelando secretos ocultos por siglos. Monedas de oro brillaban bajo sus pies, apiladas junto a espadas enjolladas y artefactos antiguos. Cada objeto contaba una historia de gloria y tragedia, el tesoro de El Dorado, más allá de sus sueños más salvajes. Pero el precio de este hallazgo era inimaginable. Esqueletos yacían esparcidos entre las riquezas, sus huesos blanqueados por el tiempo. Eran los guardianes silenciosos de este tesoro maldito. Eran los restos de aquellos que habían sucumbido al abrazo mortal de la cueva, aventureros que nunca regresaron. Las voces eran más fuertes aquí, girando a su alrededor como un vórtice de desesperación. Susurros de almas perdidas llenaban el aire. Vio sus rostros en la oscuridad, pálidos y demacrados con ojos hundidos. Eran las sombras de los que una vez buscaron lo mismo que él.
Lo alcanzaron con dedos esqueléticos, su tacto un susurro de hielo contra su piel. Sentía el frío de la muerte en cada caricia. Escuchó sus historias, sus esperanzas y sueños resonando en la caverna. Cada voz era un eco de ambiciones no cumplidas. Habían sido impulsados por la codicia, la ambición, los mismos deseos que ahora ardían dentro de él, la misma llama que lo había llevado hasta aquí. Sus historias sirvieron como un escalofriante recordatorio de la naturaleza fugaz de la vida y el terrible precio de la obsesión. Daniel comprendió que estaba en la encrucijada de su destino. Sección 5. El corazón de la montaña. Daniel siguió adelante. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaba cerca ahora, podía sentirlo. La caverna se estrechaba, las paredes se cerraban sobre él. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Los susurros se intensificaron, una cacofonía de miedo y desesperación. Le suplicaban que retrocediera, que escapara mientras aún pudiera. Le hablaron de la maldición, del precio que pagaría. Pero Daniel no se dejó intimidar. Había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado. No sería negado. Siguió adelante. Su mano temblaba mientras extendía la mano para tocar el tesoro. Se detuvo. Ante él, bloqueando su camino, había una figura envuelta en sombras. Era más alta que un hombre. Su forma cambiaba y se arremolinaba como el humo. El terror se apoderó de él, helado y absoluto. Los susurros se apagaron, reemplazados por un silencio tan profundo que pareció aplastarlo. Estaba solo, enfrentando al guardián del tesoro, la encarnación de la antigua maldición de la cueva. La figura habló, su voz un áspero susurro que parecía emanar de las mismas paredes de la cueva. Retrocede, ordenó, y tu vida se salvará. Daniel dudó, su resolución vaciló. Podía sentir la atracción del tesoro, el encanto de su promesa, pero también podía sentir el aliento frío del guardián en su cuello, el toque de la muerte sobre su piel. Por un momento, consideró entregarse al miedo, huyendo de regreso a la oscuridad, pero entonces recordó por qué había venido. Había venido por la aventura, por la gloria, por la oportunidad de escapar de lo mundano. No sería disuadido, no sería otra voz en la oscuridad, reclamaría el tesoro de El Dorado o moriría en el intento. Con un rugido, Daniel cargó, con la antorcha en alto. La figura se abalanzó, su forma se fusionó en una grotesca parodia de un hombre. Su toque era hielo, su agarre como el hierro. Daniel luchó, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Podía sentir la vida escapándose de él, su visión se nublaba en los bordes. Pero aún así luchó, impulsado por una necesidad desesperada de sobrevivir. La lucha fue breve. La figura, fortalecida por la antigua magia de la cueva, lo dominó fácilmente. Estrelló a Daniel contra el suelo, sus ojos fríos y muertos clavados en los suyos. Yacía allí, con el cuerpo roto, el espíritu destrozado. Había fallado. El tesoro, se dio cuenta demasiado tarde, estaba realmente maldito, y ahora pagaría el precio. La figura se inclinó, su aliento era un hedor a descomposición y antigua pena. Ahora eres mío, siseó, su voz un coro de condenados. Tu voz se unirá a las demás, resonando por estos pasillos por toda la eternidad. Daniel sintió un frío terror apoderarse de su corazón. Estaba atrapado, su destino sellado. Cerró los ojos, aceptando su destino. Había buscado la aventura y la había encontrado, pero ¿a qué precio? La oscuridad lo consumió, envolviéndolo en un manto de sombras impenetrables. Pero en lugar del olvido, se encontró cambiando, transformándose en algo que nunca había imaginado. Su forma cambiaba y se arremolinaba como el humo, perdiendo su solidez y adoptando una naturaleza etérea. Ya no era carne y hueso, sino algo más, algo antiguo e insustancial. Era una voz, un eco de lo que una vez fue, un susurro en la oscuridad, resonando en los rincones más profundos de la cueva. Ahora era parte de la cueva, una entidad ligada a ella por toda la eternidad, sin posibilidad de escape. Ligado a ella por toda la eternidad, su destino sellado en las profundidades. Pasaría el resto de su existencia reviviendo su fracaso, una y otra vez, sin descanso, advirtiendo a otros que se dieran la vuelta, que no siguieran su camino, que escaparan del destino que le había sucedido, un destino peor que la muerte. Pero sus advertencias serían ignoradas, lo sabía.
Nadie escucharía sus palabras, porque la atracción de El Dorado era demasiado fuerte, una promesa de riquezas inimaginables. El canto de sirena del tesoro demasiado dulce para resistirse, atrayendo a los incautos. Y así el ciclo continuaría sin fin, con cada nuevo buscador agregando su voz al coro de los condenados. Un coro que crecía con cada alma perdida, cada voz un lamento eterno. Daniel se había convertido en lo que había tratado de conquistar, un guardián de la oscuridad. Era el eco de una sombra, una presencia que apenas existía, condenado a rondar los pasillos de la montaña, sin descanso, sin paz, prisionero de su propia ambición, atrapado en un ciclo interminable de desesperación y arrepentimiento.